Esta historia pertenece a mi familia paterna. Cuenta mi papá que mi abuelo se dedicaba a la sastrería. Muchas personas iban a ver su taller, a hacer reparaciones de sus pantalones o de otras prendas para vestir. En el pueblo, en aquella época existían 2 talleres de sastrería. Sin embargo, se decía que el de mi abuelo era más popular, ya que los trabajos que realizaba eran de mayor calidad, sin dejar a un lado que el trato que se daba a las personas era muy amable. Mi abuelo, aparte de dedicarse a la sastrería, hacía alguna especie de labor altruista, ya que con los retazos de las telas que le iba sobrando, él las guardaba para posteriormente comprar en el mercado del pueblo material, para después convertir esos retazos de tela en muñecos de trapo, los cuales regalaba a los niños de escasos recursos que había en el pueblo. Para no hacer el relato más largo, cuenta mi papá que en una noche, mi abuelo llegó a la casa un tanto confundido. Les empezó a platicar que minutos antes de cerrar el taller, se presentó ante él una señora, la cual vestía unas prendas viejas y desgastadas, llenos de tierra y lodo. Sus manos estaban igual de sucias con las uñas llenas de tierra. Esta señora llevaba con ella una bolsa con bastantes retazos de tela. La señora le pidió que realizara un muñeco de esos que él sabía hacer. Mi abuelo le explicaba que no era ningún experto en el tema, que solamente hacía esos muñecos para sacarle una sonrisa a aquellos pequeños niños que no tenían algún juguete. La señora de alguna manera la convenció. Le dejó la bolsa con los retazos de tela, pero le pidió un favor muy especial. Le dijo que entre las telas de aquel muñeco que le iba a realizar, le colocara una bolsita roja, pero que por ningún motivo la fuese a abrir. A mi abuelo le causó algo de nostalgia la mirada de aquella señora, pero a la vez le causaba escalofríos. Que tal vez fue eso lo que le hizo aceptar aquella encomienda que esa señora le había encargado. Mi abuelo le dio la espalda a la señora para acomodar en un estante aquellos retazos. Dijo que la señora ya se dirigía hacia la salida cuando le dijo que como último favor, le iba a pedir que realizara el trabajo lo más pronto posible, pues era algo muy especial para ella, y que por el pago no se preocupara, pues le pagaría muy bien. Cuando la señora terminó de decir esto, mi abuelo volteó hacia la puerta de la salida y la señora ya no estaba, y en el mostrador había un fajo de billetes. Salió a la calle para regresarle el dinero a la señora y explicarle que él no era ningún profesional y que no era necesario ningún pago, pues a fin de cuentas, ese trabajo lo tomaba como mero pasatiempo. Pero al salir a la calle no había ningún rastro de aquella señora. Dice que un aire helado le recorrió todo el cuerpo. Frente al taller de mi abuelo había una tienda de abarrotes. El tendero rápidamente se le acercó a mi abuelo a preguntarle que qué había pasado, que si se encontraba bien. Mi abuelo confundido le dijo que por qué la pregunta, a lo que el tendero le respondió que hace unos instantes en su taller había salido la muerte. Mi abuelo se quedó estupefacto con la respuesta que le había dado. El tendero le dijo que esa mujer estaba completamente vestida de negro y flotaba del suelo, que solo por una fracción de segundo, cuando aquella mujer salió del taller, en su rostro se pudo dibujar una expresión macabra, una expresión calavérica huesuda. Fueron las palabras de aquel tendero. Mi abuelo no podía creer lo que aquel señor le estaba diciendo. Como un instinto, mi abuelo decidió llevar con él aquella bolsita roja que momentos antes aquella señora le había encargado. Cerró su taller y, como de costumbre, fue directo a la panadería y después irse a la casa para cenar. Al llegar a la panadería, la persona que atendía le preguntó que quién era la persona que lo iba acompañando. Mi abuelo, confundido, no supo qué decir, a lo que se limitó a contestar que iba solo. La muchacha respondió que cuando se dirigía al local, ella alcanzó a ver una niña de algunos 5 años que iba justo a su lado. Mi abuelo no contestó nada, pagó y se fue a la casa. Mi papá cuenta que aquella noche mi abuelo se veía muy inquieto, nervioso, y que toda la noche se la pasó sentado en la sala observando la bolsa que aquella señora le había dado. Cuando se dieron las horas de la madrugada, el sueño venció a mi abuelo, pero solo por un instante, ya que una risita que muy apenas alcanzaba a distinguir resonó por la sala, y una voz de alguien pequeño se escuchó que dijo: "Que mi muñeco quede bonito". Mi abuelo despertó agitado buscando por los rincones de la sala quién había dicho eso.
Él adjudicaba que eran efectos del nerviosismo o que aquellos sucesos le habían sugestionado bastante y que estaba soñando. Pero no fue así, porque en ese mismo instante una de mis tías, la más pequeña, soltó un grito aterrador. Mi abuelo corrió y en el cuarto ya estaba mi abuela. Ella agitada le gritaba a mi abuelo que qué estaba pasando. Mi abuelo, aún confundido, le preguntó que a qué se refería, y mi abuela le dijo que instantes antes de que mi tía soltara aquel grito, una risa y una voz se escuchó por toda la casa, y que cuando mi abuela entró al cuarto, una silueta de alguien pequeña, una niña, se alcanzó a ver parada frente a la cama de mi tía. Aquella noche, después de aquel incidente, todo pasó después con normalidad. Al día siguiente, mi abuelo muy temprano salió de casa y se dirigió al taller. Cuando entró dijo que unos escalofríos le recorrieron todo el cuerpo. Pasaron varios días y el taller estuvo solo casi como nunca antes lo había estado, pues el taller de mi abuelo estaba siempre lleno de gente que requerían algún arreglo. A mi abuelo aquello se le hacía raro, pues decía que cuando alguien se disponía a entrar, se paraban enfrente de la entrada y simplemente daban media vuelta y se iban. Mi abuela en esos días comenzó a trabajar en aquel muñeco. Mi abuela cuenta que se obsesionó demasiado con aquel trabajo. Le dedicaba horas interminables y buscaba el mejor material para realizarlo. Era de madrugada finalmente. Después de 4 semanas lo terminó. Y justamente cuando le colocó aquella bolsita roja y lo estaba cerrando la barriga con una aguja e hilo, aquella señora volvió a entrar. Pero esta vez mi abuela la vio como realmente era, vestida de negro. Y su rostro era inexplicable. Causaba demasiado terror. La señora pidió aquel muñeco. Lo tomó entre sus manos y dijo algunas palabras que mi abuelo no entendió. Después lo colocó sobre el mostrador. Tomó la mano de mi abuelo y le puso una medalla de plata sobre su mano. Le dijo que se la pusiera en el cuello y nunca se la quitara durante todo el tiempo que estuviera el muñeco con él. También le dijo que el muñeco podía pedirle lo que quisiera, pero que lo pensara si lo hacía o no. Dio media vuelta y así como apareció, se fue dejando aquel muñeco. Mi abuelo se llevó el muñeco a casa, lo colocó dentro de un viejo ropero que tenía y se puso la medalla en el cuello. No sabe por qué lo hizo, pero siguió las indicaciones al pie de la letra. Solamente nunca se atrevió a pedir nada a aquel muñeco. Cuenta mi papá que en aquel ropero a veces muy seguido se escuchaba el sollozo de un niño. A veces reía, y a veces solamente un taradeo que resultaba escalofriante. Cuando mi abuelo falleció, le dijo a mi padre que por nada del mundo lo sacara de ese ropero, que nunca le pidiera nada y que aquella medalla que esa señora aquella noche le había dado la conservara a él. Y así es hasta la fecha. Ese muñeco sigue en ese ropero. El ropero nunca se abre, pero sé que está ahí, porque por las noches se escucha que golpea la puerta o simplemente se ríe. La medalla la tiene mi papá. He buscado en internet y en algunos libros, pero no hay referencia alguna del significado. Ni siquiera he encontrado otra foto similar. No sé qué signifique todo esto, pero sé que es algo fuerte. Sé que sería vender el alma si alguna vez mi padre le pidiese algo a aquel muñeco. Solo sé que da terror estar cerca de aquel ropero. Buenas noches.